Hola, hola, familia de chismosos seriales. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba, una de esas que sacuden el mundo del espectáculo turco y nos dejan a todos con la boca abierta. Sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense que vienen curvas. Porque a ver, seamos honestos, ¿quién no suspiró con la química explosiva de estos dos en Love is in the Air? Eda y Serkan nos robaron el corazón y, durante su romance, también lo hicieron Kerem y Hande. Eran la pareja del momento. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo un final, o eso creíamos. Porque hoy, gracias a unas declaraciones que han salido a la luz, vamos a analizar si hay posibilidades de reconciliación, si realmente Kerem ha explotado confesando su amor por Hande como dice por ahí. Vamos a desmenuzar toda la información. Así que antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y análisis exhaustivos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo del drama, el chisme y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y de otros lares, porque aquí le damos a todos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y dejen su like si están tan emocionados como yo por descubrir la verdad detrás de esta historia. ¡Vamos allá! Bien, empecemos por el principio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Desde el momento en que sus personajes, Serkan y Eda, se cruzaron en la pantalla, la química entre ellos era innegable. Y esa química traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, salidas juntos, miradas cómplices, fotos en redes sociales. Todo apuntaba a que el amor había florecido. Y no tardaron en confirmarlo. La noticia de su relación fue recibida con una alegría tremenda por parte de sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la más seguida, la más comentada, la más admirada. Vacaciones juntos, alfombras rojas, mensajes de amor en redes sociales. Eran la viva imagen de la felicidad. Todo el mundo daba por hecho que esta era una relación para toda la vida. Que Kerem y Hande eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza. Ausencia en eventos públicos, mensajes crípticos en redes sociales, falta de interacción. Todo indicaba que algo no iba bien. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si la presión mediática, que si las agendas incompatibles, que si terceras personas. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras. Lo cierto es que la pareja más querida de Turquía había llegado a su fin. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos. Y por supuesto, también se les ha relacionado con otras personas. Pero la sombra de su relación siempre ha estado presente. Los fans de Anker, como se les conocía cariñosamente, nunca han perdido la esperanza de una posible reconciliación. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de este vídeo. Porque, según los últimos rumores, Kerem Bürsin habría explotado confesando su amor por Hande Erçel. ¿Es esto cierto? ¿Es solo un rumor más? Vamos a analizar las fuentes de esta información y a ver qué podemos extraer. Las declaraciones que han desatado esta ola de rumores provienen de una entrevista reciente que Kerem Bürsin concedió a un medio turco. En esta entrevista, Kerem habla sobre su vida personal, sus proyectos profesionales y, por supuesto, sobre su relación con Hande Erçel. Ahora, es importante aclarar que en ningún momento Kerem dice explícitamente, amo a Hande o quiero volver con Hande. Pero sí que hay una serie de comentarios y expresiones que han sido interpretadas como una señal de que aún siente algo por ella. Por ejemplo, Kerem habla de Hande con mucho cariño y respeto. Se refiere a ella como una persona increíble, talentosa y especial. Recuerda con cariño los momentos que compartieron juntos y reconoce que fue una etapa muy importante en su vida. Además, Kerem deja entrever que la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. Admite que ambos estaban muy enamorados y que la decisión de separarse fue muy dolorosa. También dice que a pesar del tiempo que ha pasado, sigue sintiendo un gran afecto por Hande. Pero, ¿es suficiente todo esto para afirmar que Kerem ha explotado confesando su amor por Hande? La verdad es que no. Sus declaraciones son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Podría ser simplemente una muestra de madurez y respeto hacia una expareja. O podría ser una señal de que aún alberga esperanzas de una reconciliación.
Lo que sí es cierto es que estas declaraciones han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la pareja, pidiendo a Kerem y Hande que se den una segunda oportunidad. Incluso se han creado hashtags como #Anker volved o #Kerem ama a Hande. Pero, ¿qué opina Hande Erçel de todo esto? Hasta el momento Hande no se ha pronunciado al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración sobre las palabras de Kerem. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que Hande está esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de dar su opinión. Otros piensan que Hande ya ha pasado página y no está interesada en volver con Kerem. Lo cierto es que en este momento todo son conjeturas. No sabemos qué siente Hande por Kerem, ni si está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Lo único que sabemos es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue generando interés y expectación. Ahora vamos a analizar algunos factores que podrían influir en una posible reconciliación. En primer lugar, la presión mediática. Como ya hemos comentado, la relación entre Kerem y Hande fue muy seguida por los medios de comunicación. Esta presión constante podría haber contribuido a su ruptura. Si decidieran volver a estar juntos, tendrían que estar preparados para afrontar de nuevo esta presión. En segundo lugar, sus agendas profesionales. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados. Sus agendas suelen estar muy ocupadas, lo que podría dificultar la posibilidad de pasar tiempo juntos. Si quisieran que su relación funcionara, tendrían que encontrar la manera de conciliar sus carreras profesionales con su vida personal. En tercer lugar, sus propias expectativas. Es importante que ambos tengan claro qué esperan de una relación y si están dispuestos a hacer concesiones para que funcione. Si tienen expectativas diferentes, es probable que la relación termine fracasando de nuevo. Por último, y quizás lo más importante, es que ambos estén dispuestos a perdonar y olvidar el pasado. Toda relación tiene sus altibajos. Es importante que ambos estén dispuestos a superar los problemas que llevaron a su ruptura y a construir una relación más fuerte y sólida. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es incierta. Depende de muchos factores, tanto externos como internos. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor sigue viva en la memoria de sus fans. Y mientras haya esperanza, siempre existirá la posibilidad de que Anker vuelva a ser una realidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de toda esta situación. Para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin que han desatado los rumores de una posible reconciliación con Hande Erçel. Hemos visto que aunque Kerem no dice explícitamente que ama a Hande, sus palabras dejan entrever que aún siente algo por ella. También hemos analizado los factores que podrían influir en una posible reconciliación y hemos visto que la situación es compleja y depende de muchos factores. En resumen, la puerta a una posible reconciliación entre Kerem y Hande no está del todo cerrada, pero tampoco está abierta de par en par. El tiempo dirá si Anker vuelve a ser una realidad. Y ahora, familia de chismosos seriales, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta historia. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad final solo la conocen Kerem y Hande. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande está interesada en una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera. Que aún no hemos terminado. Como sé que les encanta el chisme jugoso, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco. Prepárense porque la cosa se pone aún más interesante. Porque, a ver, no nos engañemos, la historia de Kerem y Hande no es solo una historia de amor. Es una historia de amor, fama, éxito y mucha especulación mediática. Y es que cuando dos estrellas de este calibre se juntan, es inevitable que su vida privada se convierta en un circo mediático. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Recuerden el momento en que se confirmó su relación. Fue una locura.
Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa y los fans de Anker estaban en el cielo. Fue un momento de euforia colectiva. Pero poco a poco la euforia fue dando paso a la preocupación. La presión mediática era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Cada foto, cada mensaje, cada declaración era interpretado como una señal de algo. Y claro, con tanta presión, es normal que la relación se resintiera. Algunos medios incluso llegaron a publicar noticias falsas sobre la pareja. Inventaron crisis, romances con otras personas. De todo. El objetivo era claro, vender más revistas y conseguir más clics. Y lamentablemente muchas veces lo consiguieron. Ahora, vamos a hablar de las posibles razones de su ruptura. Como ya hemos mencionado, las razones oficiales nunca quedaron del todo claras. Pero si analizamos la situación con un poco de perspectiva, podemos intuir algunas de las causas. En primer lugar, la presión mediática. Ya hemos hablado de esto, pero es importante recalcarlo. La presión constante de los medios puede ser devastadora para cualquier relación. Y en el caso de Kerem y Hande, esa presión era especialmente intensa. En segundo lugar, las agendas incompatibles. Ambos son actores muy solicitados. Sus agendas suelen estar llenas de grabaciones, promociones, viajes. Es difícil mantener una relación estable cuando no se tiene tiempo para estar juntos. En tercer lugar, las expectativas de los fans. Los fans de Anker tenían unas expectativas muy altas sobre la relación. Querían que fueran perfectos, que fueran felices para siempre. Pero como cualquier pareja, Kerem y Hande tenían sus propios problemas y sus propias imperfecciones. Y al no poder cumplir con las expectativas de sus fans, la relación se resintió. En cuarto lugar, las diferencias personales. Al final, Kerem y Hande son dos personas diferentes, con sus propias personalidades y sus propias ambiciones. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran tan compatibles como creían. En quinto lugar, y esto es solo una especulación, es posible que haya habido terceras personas involucradas. En el mundo del espectáculo, los romances y los rumores de infidelidad están a la orden del día. No podemos descartar la posibilidad de que haya habido alguien más que haya contribuido a la ruptura. Ahora, vamos a volver a las declaraciones de Kerem. ¿Por qué Kerem ha hecho estas declaraciones ahora? ¿Por qué ha decidido hablar de Hande después de tanto tiempo? Algunos creen que Kerem está intentando reconquistar a Hande. Que se ha dado cuenta de que la echa de menos y que quiere darle una segunda oportunidad a la relación. Otros creen que Kerem simplemente está siendo sincero. Que está hablando de una etapa importante de su vida y que no tiene nada que ocultar. Otros creen que Kerem está utilizando la situación para promocionar sus nuevos proyectos. Que está intentando generar interés mediático para impulsar su carrera. Y otros creen que Kerem está siendo manipulado por los medios. Que los medios están utilizando sus declaraciones para crear una historia sensacionalista y vender más revistas. La verdad es que no lo sabemos. Solo Kerem sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero independientemente de sus intenciones, lo cierto es que sus declaraciones han generado un gran revuelo mediático. Ahora, vamos a hablar de Hande. ¿Cómo ha reaccionado Hande a las declaraciones de Kerem? Está interesada en una reconciliación. Hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y no ha respondido a las preguntas de los periodistas. Algunos creen que Hande está siendo prudente. Que no quiere precipitarse y que está esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Otros creen que Hande ya ha pasado página. Que no está interesada en volver con Kerem y que prefiere centrarse en su carrera. Otros creen que Hande está indecisa. Que todavía siente algo por Kerem, pero que tiene dudas sobre si una reconciliación sería lo mejor para ella. Y otros creen que Hande está siendo manipulada por su entorno. Que su familia y sus amigos le están aconsejando que no vuelva con Kerem. De nuevo, la verdad es que no lo sabemos. Solo Hande sabe lo que siente y lo que quiere. Pero independientemente de lo que decida, lo cierto es que su decisión tendrá un gran impacto mediático. Ahora, vamos a analizar las posibles consecuencias de una reconciliación. ¿Qué pasaría si Kerem y Hande volvieran a estar juntos? En primer lugar, las redes sociales explotarían. Los fans de Anker celebrarían la noticia por todo lo alto. Se crearían nuevos hashtags, se compartirían fotos y vídeos de la pareja. Sería una auténtica fiesta. En segundo lugar, los medios de comunicación se volverían locos. No pararían de hablar de la reconciliación. Se publicarían artículos, entrevistas, reportajes. Sería el tema del momento. En tercer lugar, la carrera de Kerem y Hande se impulsaría aún más.
Su popularidad aumentaría considerablemente. Conseguirían nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Serían las estrellas del momento. En cuarto lugar, la presión mediática volvería a ser asfixiante. La pareja tendría que enfrentarse de nuevo a la presión constante de los medios. Tendrían que aprender a lidiar con la fama y a proteger su vida privada. En quinto lugar, y esto es lo más importante, la pareja tendría que trabajar duro para que la relación funcionara. Tendrían que superar los problemas que llevaron a su ruptura y construir una relación más fuerte y sólida. En definitiva, una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sería una noticia bomba que sacudiría el mundo del espectáculo turco. Pero para que esa reconciliación sea posible, ambos tendrían que estar dispuestos a perdonar, olvidar y luchar por su amor. Y ahora sí, familia de chismosos seriales, llegamos al final de este vídeo, de verdad esta vez. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la historia de Kerem y Hande. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad final solo la conocen ellos. Así que dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció este culebrón turco? Quiero saber su opinión. Besos y abrazos. Hasta la próxima.